Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy vamos a explorar una narración reveladora contada por el padre Gabriel Amor desde su propia experiencia y visión. En este relato, el padre Amor aborda la lucha espiritual entre la vida y la muerte, destacando cómo el diablo busca la destrucción y cómo Cristo nos ofrece la esperanza y la victoria. La historia es relevante porque nos invita a reflexionar sobre la influencia del mal en el mundo y la fuerza transformadora de la fe. Prepárate para una profunda reflexión sobre la batalla espiritual y el poder de la fe. Comencemos a sumergirnos en este fascinante contenido. Las puertas abiertas al diablo. La lenta degradación de la familia es emblemática de la acción del demonio en la sociedad. El hecho mismo de que una familia estructurada haya sido el ambiente en el que Jesús escogió nacer y crecer hace de ella un destino privilegiado. La familia está siendo blanco de ataques. La evolución cultural, las leyes, el trabajo, el empleo del tiempo libre, los medios masivos de comunicación, todo actúa en contra de este núcleo fundamental e insustituible para el crecimiento de las nuevas generaciones. Son todas puertas que se dejan abiertas al diablo, que, una vez que ha entrado, aunque no nos demos cuenta, desde dentro corroe, consume, divide y destruye. Un caso fundamental es la repentina evolución del comportamiento femenino, generada no solo por cuestiones ideológicas y de costumbres, sino también por factores contingentes. Hoy, desafortunadamente, en muchas familias un solo salario ya no alcanza. ¿Qué hago para mantener a una familia con hijos con un salario mínimo al mes? Las mujeres se ven forzadas a salir a trabajar para poder cuadrar las cuentas. También antiguamente las mujeres trabajaban. La sociedad campesina se las arreglaba, aunque en medio de las muchas dificultades de la condición de la familia, previendo para las mujeres formas de trabajo comunes con las del marido y las de los hijos. De igual forma, la Santísima Virgen tenía callos en las manos por su trabajo y, a la vez, era una amorosa madre. No era ciertamente la señorita que presentan nuestras imágenes sagradas. En cambio, en la situación de hoy es difícil que una mujer logre trabajar todo el día y ser plenamente madre. El hacerlo exige un gran esfuerzo, una entrega total y muchas renuncias, en una plena colaboración entre marido y mujer. Cosas que son cada vez más difíciles de observar en las parejas jóvenes, porque es la misma sociedad la que empuja a la superficialidad de las relaciones y a considerar el sacrificio como algo inútil. ¿Cuántos padres han perdido totalmente el sentido pedagógico y educativo de la paternidad? La disolución de la familia muchas veces es consecuencia de esto. A los hijos se los deja solos. Se hace todo para que adquieran lo más pronto posible su autonomía ventajosa. Permanecen solos frente a la televisión, a Internet, tienen amistades sin ningún control de sus padres, quienes han dejado de enseñar y no ejercen ya las reglas de la severidad y de la firmeza, han perdido la autoridad. Naturalmente, no se puede volver al modelo de familia de cuando éramos niños. También entonces había distorsiones, pero de todos modos demasiadas cosas han cambiado. La sola evolución de los medios de comunicación ha revolucionado los estilos de vida. Pero es bueno recordar que, en la mayoría de las familias de entonces, las madres eran el eje, las artífices de la educación de los hijos. En las familias grandes, este tipo de educación era aún más eficaz porque a cada hijo le resulta fácil ocultar a sus padres sus asuntos, pero no logra lo mismo con sus hermanos. La emancipación femenina se ha entendido como equiparación con los comportamientos masculinos. El resultado es que, si en las familias el que tenía actitudes erróneas y negativas era casi exclusivamente el varón, ahora lo son tanto el hombre como la mujer. En vez de mejorar, hemos retrocedido. Cabe observar que, si el movimiento feminista hubiera empleado las mismas energías no para hacer que las mujeres se asemejen a los hombres,
sino para llevar al hombre a tomar plena conciencia de sus deberes familiares y para encontrar la razón de su vida en estos y en la relación de igualdad con la mujer. El presente de las familias sería muy distinto y, ciertamente, las mujeres habrían ganado en términos de autoridad y de desempeño en la sociedad. También aquí, como siempre, hay que contar con el poder de la tentación, que hace que parezca justo el camino más fácil. Y son muchas las historias de influencias diabólicas en el ámbito familiar, que hacen comprender de dónde proviene esta tendencia hacia la disgregación y hacia la superficialidad con la que se va difundiendo un nuevo concepto de familia ampliada, sin respeto para los hijos, sin ninguna atención a sus necesidades educativas y afectivas, generando una confusión en sus mentes y corazones que muchas veces los lleva a consultar psicólogos y psiquiatras, los cuales también, demasiado a menudo, están sentimentalmente desadaptados y espiritualmente áridos, por consiguiente incapaces de comprender tanto la entidad como la calidad del problema, es decir, sus mismas dimensiones. ¿Cuántas familias conocemos que son destruidas irreparablemente por los caprichos de las tentaciones? Sabemos también de familias duramente probadas que logran, de alguna manera, sobrevivir. Si ponemos atención a estas vicisitudes considerando el punto de vista de la acechanza diabólica, parece que muchos pasajes poco claros adquieren un significado evidente. Me ocupo actualmente de una familia doblegada por una mujer ligada a Satanás, a la cual el demonio le concede todo lo que ella pide. El marido de la pareja en cuestión recibe mensajes, visitas y continuas llamadas telefónicas de esta mujer por la cual ha perdido la cabeza, a pesar de que le ha manifestado muchas veces la intención de cortar la relación. Él sigue teniendo fuertes sentimientos hacia su mujer y sus hijos. Ha seguido gustoso a su mujer, quien me lo ha traído. Su caso no es de posesión diabólica, sino de influencia maléfica que lo tiene esclavizado. Se dan todos los signos, incluso el alejamiento de la fe, la cual antes tenía algún espacio en su vida. En cierto momento había abolido por completo su relación con Dios. Con los exorcismos, lentamente la está recuperando, pero aquella mujer todavía no deja de atormentarlo y él no logra liberarse totalmente de ella. Con su mujer hemos comenzado un difícil camino de oración. Ella lo ha comprendido, lo ha perdonado, y ambos quieren recomenzar luchando juntos contra la malignidad de quien quiere separarlos. Una familia como muchas, en la cual el diablo entró para destruir mediante la culpa de uno de sus integrantes. Si aquel marido no hubiera abierto espacio a aquella tentación, el diablo no habría podido nada. Es importante ser siempre consciente del hecho de que el demonio se insinúa en las grietas, y para hacer que las familias sigan en pie, es necesario confiarlas siempre a Dios. Si nos olvidamos de Dios, de inmediato estamos dispuestos a justificar toda clase de debilidades y errores. Si nos olvidamos de Dios, también estamos de inmediato listos para constituirnos en el centro del universo. No más Dios, sino yo, como lo ha subrayado en una entrevista televisiva Mirjana, una de las videntes de Medjugorje. Y en estos casos casi siempre es la familia la que paga. Como sucedió a la pareja que se presentó en la televisión en un interesante y singular documental sobre el amor en Italia, firmado por Luigi Comencini en 1978. Los esposos hablaron frente a las cámaras de la RAI, dos personas sencillas, de unos 30 años. Todo el problema, cuenta ella, se originó en mi suegra, que cuando nos casamos se enloqueció de celos. No quería que su hijo viniera a vivir conmigo. Recuerdo bien cuando gritaba, es mío, es mío. Es mi carne. Fui yo quien lo parió. Después de algún tiempo comencé a tener problemas de salud que se agravaban cada vez más y sentía que ya no amaba a mi esposo. Conociendo nuestra historia, alguien me aconsejó ir al exorcista. En este momento toma la palabra el esposo.
Los exorcismos lograban hacerla estar bien solo por 1 o 2 días. Después todo volvía a comenzar. Un grupo de carismáticos se propuso entonces venir a orar a nuestra casa. Vuelve a tomar la palabra la mujer. Comenzaban a orar y el demonio dentro de mí gritaba, no quiero irme, no quiero irme. Un día, después de un terrible grito, me sentí mejor. Desde aquel momento también la relación entre mi esposo y yo, que se había malogrado, comenzó a mejorar. Volví a sentir todo mi amor por él. De un mal puede nacer el bien. Domingo corre por el paseo empedrado de la playa. Corre tanto que casi pierde el aliento. Desde la estación, el tren ya emitió la señal de estar listos para la partida. Es el tren de los trabajadores, el único de la mañana que llega a la entrada del pueblo. En la crisis de la posguerra, su familia pasa graves dificultades económicas. En la ciudad lo están esperando para un trabajo. No puede perder la ocasión. El salario no es muy bueno, pero es seguro. Incluso le han prometido pagarle el mes anticipado. Para su madre y sus 2 hermanitos pequeños, sería el regreso a una vida digna. Domingo está retrasado o quizá el tren está adelantado. La madre le da las últimas puntadas al cuello de la camisa que ha dado la vuelta, lo que le ha hecho perder aquellos minutos preciosos. En cuanto la camisa ha estado lista, se la ha puesto rápidamente, toma del perchero la única chaqueta de hombre que hay en toda la casa, que era de su padre, y sale. El tren pita en la estación y Domingo puede ver la columna densa de humo que sale de la caldera e indica la partida. Comprende que lo ha perdido, pero igualmente corre. Su madre le ha prometido una oración para que todo llegue a buen fin. Y cuando aquella santa mujer promete su oración, las cosas siempre terminan bien. Llega a la rampa que conduce a la acera cuando ya el tren está en movimiento. Sobre los 20 metros de rampa alcanza a ver el último vagón que se enfila en la galería. Está sudado, cansado y un velo de desesperación le ofusca los ojos. Ha perdido el tren, ha perdido el trabajo, ha perdido el pan para sus hermanos. Se detiene un momento, luego, en vez de regresar al lugar de donde acababa de venir, resuelve hacer el camino más largo. Cuando pasa frente a la pequeña oficina del jefe de estación, le viene a la mente el recuerdo de su madre, que seguramente tendrá el rosario en la mano ante la imagen de la Virgen que hay en la mesa de la cocina. Domingo está pensando en aquellas inútiles oraciones cuando escucha que lo llaman por detrás. Es el viejo párroco del lugar. También él ha subido por el lado de la rampa. Debe tomar el tren que va en la dirección opuesta y que pasará por allí dentro de pocos minutos. Viendo el rostro del chico marcado por las lágrimas, se acerca para saber el motivo de tanta tristeza. Domingo siempre ha sido de pocas palabras y, también en este caso, no suelta más de 7 u 8, que son suficientes. Había conseguido un trabajo, pero perdí el tren. El sacerdote conoce la situación de aquella familia, semejante, por lo demás, a la de muchas familias de la región. Se acerca para consolarlo. Le pone el brazo en la espalda y, después de caminar unos pocos pasos con él por la escalera que conduce a la calle, antes de dejarlo para atravesar los carriles y esperar su tren, le dice: «No te preocupes. Tu madre está allí orando siempre. Ella lo sabe con seguridad, de un mal puede nacer un bien». Domingo baja las escaleras, se detiene en el 3er o 4er peldaño. El pensamiento de su madre orando lo angustia y de las palabras del sacerdote no logra sacar ningún motivo de esperanza. Pero cuando vuelve a casa, llega como un río en crecida. La madre, sentada a la mesa, bajo la imagen de la Virgen, ha llegado al 4.º rosario seguido. Lo creía en la ciudad hablando para el trabajo y se sorprende al verlo tan pronto en casa. Pero él cuenta a la pobre mujer que perdió el tren y,
Por tanto, también el trabajo, sin embargo, tiene una alegría incontenible. Don Jaime me dijo que de un mal puede nacer un bien. La madre levanta la vista hacia la Virgen. Aquel hijo, como por lo demás su esposo, nunca ha tenido ninguna predilección por las cosas de la iglesia. El hecho de que vuelva a casa citando aquella frase del sacerdote con tanto entusiasmo le parece que es un poco como una gracia. La Virgen, en vez del trabajo, lo ha hecho encontrar la fe. El chico insiste. Fue como si don Jaime hubiera visto las cosas antes de que sucedieran. Bajé las escaleras de la estación y al darme la vuelta me he encontrado con María. Hacía meses que yo quería hablarle y nunca encontraba el valor para hacerlo. Desde la estación hemos hablado hasta aquí. De todo, mamá. Hablamos de todo. Y parecía que no era la primera vez y como si algunas cosas ya nos las hubiéramos dicho antes. Cuando nos despedimos teníamos otras 1000 cosas por decirnos. Aquel chico y aquella chica se casaron, tuvieron hijos y acumularon un capital considerable en una gran ciudad. Domingo cuenta su sencilla historia en la celebración de los 50 años de matrimonio, con su estilo espontáneo y las muchas palabras que ha encontrado en la prolongada convivencia con María. Al recordar el augurio del padre Jaime y de su madre, que ciertamente sabía, miró a sus nietos y a todos los amigos reunidos para aquella fiesta y no pudo refrenar las lágrimas. Ante mis ojos, dijo, apretando la mano de su esposa apoyada sobre la mesa, es la enésima confirmación, de un mal puede nacer un bien. Una historia verdadera para demostrar que la gracia de Dios puede iluminar cualquier situación, aun la más oscura y triste. Basta quererla con todas las fuerzas, basta pedirla con la oración. Solo así se puede experimentar que del deseo fuerte de combatir el mal con el bien y con el perdón se puede renacer a una nueva vida. He tenido que ver familias muy probadas por el mal, pero que, buscando obstinadamente el bien, han logrado una renovación moral y espiritual y se han convertido en un punto de referencia entre sus amigos e incluso en comunidades enteras. Durante muchos años, el padre Cándido exorcizó a una joven mujer sin aparente resultado. Cuando él murió, yo continué exorcizándola cada semana. En ese tiempo, yo no era muy conocido y lograba reservar el martes por la mañana para este caso particularmente serio. A menudo iba a su casa en una zona cercana a Roma, por la vía Casia. Un día, yendo en automóvil hacia la casa de la mujer, yo estaba particularmente desmoralizado. Con Rosa, que me acompañaba como siempre, hablaba de la difícil situación que iba a afrontar y del hecho de que, a pesar del número tan importante de exorcismos, no se lograba resolver nada. Es verdad que había tenido un pequeño progreso. Cada vez que era exorcizada, se sentía mejor. Pero pasados algunos días, volvía a agravarse, como una especie de recarga demoníaca. Tenía fuertes dolores de cabeza que la incapacitaban para hacer cualquier cosa. Debo confesar que, debido a estos pensamientos, aquel día iba a verla con menos motivación que de costumbre. Naturalmente, no hablamos de ello. Después del exorcismo, ella misma, espontáneamente, se puso a contar. Padre Amort, usted en realidad no sabe que en mi familia nadie iba nunca a la iglesia. Pero desde que tengo este problema y los he invitado a la oración para pedir la ayuda de Dios y la intercesión de la Virgen, mis hermanos y sus familias frecuentan asiduamente la iglesia, van a misa, marido y mujer oran juntos. Estas palabras me hicieron considerar el caso bajo otra luz. Me di cuenta de que, en todos aquellos años, la unión entre ella y su esposo se había renovado. Parecía mucho más fuerte que antes. Se me había enternecido el corazón. Pensé que a veces, con los exorcismos, no obtengo nada y luego descubro que las gracias colaterales son mucho más importantes que la liberación del demonio de aquella persona.
Solo hay que tener la humildad de comprenderlo así. Han pasado 15 años desde la última vez que volví a asistirla. Ella sigue yendo donde un amigo exorcista, otro alumno del padre Cándido. Las mejorías prosiguen, pero siempre tiene necesidad de recibir ayuda con los exorcismos y con la oración de todos sus conocidos, que se vuelve cada vez más asidua. La verdad es que muchas veces el Señor puede servirse de una enfermedad o también de una posesión para conceder grandes gracias que tienen valor para la eternidad y, por tanto, un valor mucho más importante que una curación o una liberación. En Lourdes conocí personas que daban gracias a Dios por su enfermedad incurable. Habían hecho de ella un instrumento para pedir por la conversión de los pecadores. Nosotros buscamos los milagros de la curación. Vamos a Lourdes por ellos, porque estamos muy ligados a las cosas terrenas que se pueden tocar, sentir, ver. No logramos despegarnos de ellas. En efecto, sucede que el Señor, a veces, quiere acomodarse a nuestra debilidad y nos da la gracia como la pedimos. Muchas otras veces, en cambio, juzga que para nosotros son mejores otras gracias, no físicas sino espirituales. Nunca olvidaré el caso de un exorcismo que condujo a involucrar toda una parroquia. Se trataba de una chica que tenía un mal maléfico. También ella sufría de fortísimos dolores de cabeza y de estómago, por los que era incapaz de hacer cualquier cosa. Una especie de incapacidad total. Comenzamos con los exorcismos. Los familiares de ella pidieron al párroco que orase. Este involucró a un grupo parroquial, pidió oraciones en la misa dominical y poco a poco toda la parroquia se unió a la causa. Hacían novenas, rosarios, oraciones comunitarias y lograron obtener la liberación después de un par de años. Y cuando se obtiene una liberación en tan poco tiempo, doy saltos de alegría, a pesar de mi venerable edad. En el país de los juguetes. ¿Para quién fue creado el hombre? Si quitamos el principio en Dios, ya no comprenderemos nada. Es fundamental que Dios sea reconocido como principio de todas las cosas, de todos los pensamientos, de todas las obras. Si se quita a Dios, de hecho se destruye al hombre, que queda perdido, entregado a sí mismo y al relativismo ético. Este es el problema fundamental, poner o no poner a Dios sobre todas las cosas. Sentirse o no sentirse en todo y por todo dependientes de la gracia de Dios. A propósito de esto, es significativa la historieta de la araña distraída del escritor danés Johannes Joer Jensen. Es una parábola para niños que hace comprender cuáles son las raíces del pecado y cuáles son sus consecuencias. Era una bella mañana de septiembre. Todos los prados brillaban de rocío y los hilos de la Virgen, resplandecientes como si fueran seda, ondulaban en el aire. Iban y venían. Uno de aquellos hilos se quedó enganchado en un árbol, y la aeronauta, una arañita negra y amarilla, dejó su ligera navecilla y se posó en el punto más resistente del follaje. Pero aquel lugar no le agradó. Entonces se posó sobre un gran arbusto espinoso. Allí había ramas y brotes en abundancia para tejer su tela. La araña se puso a trabajar, dejando que el hilo largo del cual había bajado sostuviera la punta superior de la tela. Era una tela bella y grande. Pero aquella tela tenía algo de particular, parecía que estaba extendida en el vacío sin que fuera posible ver lo que sostenía su borde superior. Porque se necesitan buenos ojos para descubrir el hilo de la araña. Pasaron días y días. Comenzaron a escasear las moscas y la araña se vio forzada a agrandar su tela. Gracias al hilo de arriba, la amplió a lo alto y a lo ancho, y la sutil red se extendió pronto por todo el arbusto. Cuando en las mañanas húmedas de octubre la tela estaba cubierta por gotitas centelleantes, parecía un tul bordado de perlas. La araña estaba orgullosa de su trabajo. Ya no era aquel pequeño y pobre reino que se mecía en el aire,
atado a un hilo, sin un céntimo en el bolsillo, por así decir, y sin otro bien en el mundo fuera de sus glándulas productoras del filamento. Ahora era una araña grande y gorda, bien provista, y poseía la tela más grande de todo el arbusto. Una mañana despertó con un humor terriblemente extraño. Durante la noche había helado un poco y no había ni el más pequeño rayo de sol para alegrar la tierra, ni la más pequeña mosca volaba por el aire. La araña pasó el día de otoño con hambre y desocupada. Aburrida, dio una vuelta sobre su tela para ver si había necesidad de remendarla. Tiró de todos los hilos, comprobando que estuvieran bien firmes. Pero aunque encontró todo en regla, seguía de pésimo humor. Después de inspeccionar la red, notó en el borde externo de la misma un hilo que le parecía totalmente nuevo. Todos los demás hilos se dirigían hacia acá y hacia allá, y la araña conocía cada ramita a la que estaban ligados. Aquel hilo inexplicable no estaba unido a ninguna parte y se elevaba directamente en el aire. La araña se empinó en sus patas y miró hacia arriba con todos sus ojos, pero no logró percibir dónde terminaba. Mientras más miraba fijo sin poder llegar a nada, más se enfurecía. Había olvidado que, en un sereno día de septiembre, ella misma había bajado por aquel hilo, tampoco recordó cuán útil le había sido precisamente aquel hilo para tejer y luego agrandar su tela. Se limitó a pensar que era un estúpido hilo que no servía para nada, que no se unía razonablemente a ninguna pared, y que solamente estaba en el vacío. Se decidió y, con un solo mordisco, lo cortó por en medio. En el mismo momento, la tela cedió. Toda aquella tela tan artísticamente fabricada se derrumbó. Cuando la araña volvió en sí, se encontró yaciendo sobre las hojas del arbusto, con la cabeza envuelta en su tela, convertida en un pequeño y húmedo envoltorio. Un solo instante había bastado para destruir la magnificencia de su casa, solamente porque no había comprendido la utilidad de aquel hilo. De modo que el hombre es la causa de su propio mal. Y la intervención diabólica es explicable en aquel estado de inquietud que invade a la araña en el colmo de su éxito. Pensando en las fábulas, viene a la mente una de las obras maestras absolutas de la literatura mundial, Pinocho de Collodi. Toda la vivencia humana se encierra en aquel sencillo relato, del que varias veces se ha hecho una lectura teológica. Basta pensar en Geppetto como Dios creador, en Comefuego como Satanás, y en el hada Turquina como la Santísima Virgen, etc. Pinocho es evidentemente un hombre como todos nosotros. No es malo, pero está siendo acechado por el mal, corrompido por las malas compañías y engañado por las distintas tentaciones. Es fácil pensar en el país de los juguetes como un engaño real de nuestro tiempo si se comentan tantos lugares análogos en la literatura, por ejemplo, el país de Bengodi que engaña al ingenuo de turno en el Decamerón de Boccaccio, o la Sugar Candy Mountain que engaña al pueblo entero en la granja de los animales de Orwell. Son los lugares donde se llega con el espejismo de la diversión total. Lejos de Dios y de las enseñanzas de aquel que nos ama, nos enajenamos en la absoluta falta de referencias morales y terminamos perdiendo nuestra humanidad, arriesgando incluso el pellejo, como Pinocho, nuevo Jonás, en el vientre de la ballena y con él nuestra alma. En ese punto, solo el recurso a la ayuda misericordiosa de María nos puede devolver a la plenitud de nuestro ser, de haber sido creados hombres, es decir, creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es el principio. Si se quita el principio, tampoco el fin tiene sentido, todo se derrumba. Sin él, la única existencia posible está en la desesperación o en el homo homini lupus, el hombre es lobo para el hombre. Esto vale también para todas las grandes conquistas de la humanidad. Si se quita a Dios, nada cuenta. Pensamos en los tres principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad.
Los tres juntos son la base del cristianismo y de la enseñanza divina. Quitado Dios, han producido millones de muertos. Análogamente, cuando a los principios cristianos se les quita Dios, es decir, el que los anima, todo es eliminado. Quedan como simples fundamentos antropológicos, humanitarios, con la consecuencia de que pueden producir injusticias y desastres. Una vida de muerte. La conclusión que surge de este análisis es que, por encima de cualquier otra cosa, hay necesidad de Dios. Una extrema necesidad de Dios. El individuo necesita de Dios, la familia necesita de Dios y la sociedad necesita de Dios. Pío XII, con una aguda observación de la sociedad actual, sostenía, el mayor pecado de nuestro tiempo es que el hombre ha perdido el sentido del pecado. Al apartar a Dios, el hombre se vuelve insensible al pecado, y los límites entre el bien y el mal, entre lo justo y lo equivocado, e incluso entre lo humano y lo inhumano, se desdibujan cada vez más. Un ejemplo emblemático de esta situación es una reciente campaña publicitaria contra el abandono de los animales domésticos. En las imágenes y expresiones utilizadas, el comportamiento humano se equiparaba al de los animales. Se pretendía que los humanos actúan como bestias y que los animales, según muchos defensores, son mejores que los hombres. Sin embargo, la misma sociedad que se lamenta por el abandono de perros genera cada día innumerables eventos que resultan en la destrucción de la naturaleza. Y es la misma sociedad que no se indigna, e incluso considera políticamente correctas, las justificaciones para la eutanasia. Es natural preguntarse por qué el mismo esfuerzo y gasto en campañas contra el abandono de animales no se dedica al abandono de los ancianos. Los perros terminan en perreras y los ancianos en asilos, a veces con pocas diferencias. Sin embargo, no hay personajes de la farándula defendiendo públicamente los derechos de los ancianos abandonados. Esta disparidad refleja la pedagogía decadente que orienta gran parte de los medios de comunicación y las paradojas que surgen de la renuncia deliberada a toda referencia espiritual. La verdadera diferencia radica en si ponemos nuestra vida en manos de Dios. Consideremos la terrible plaga de la supresión de los niños en el seno materno. Los abortos registrados se calculan en 32 millones al año, una cifra alarmante. Esta autodestrucción masiva es justificada fácilmente por la sociedad, encajándola en la categoría de lo políticamente correcto. Pensemos en la píldora del día después, la píldora para el aborto químico, RU 486, y en las explicaciones que argumentan que los fetos no sufren porque no son propiamente seres humanos. Estas palabras ignoran la esencia fundamental. Desde el momento de la concepción, el ser humano es dotado de alma y creado a imagen y semejanza de Dios. El Evangelio nos recuerda que, al anunciar el ángel del Señor a María, ella concibió por obra del Espíritu Santo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su vientre. Fue llena de Espíritu Santo y exclamó en voz alta: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?» LC 1,41-43. María e Isabel no se habían enviado un SMS ni intercambiado correos electrónicos. Quitarle la vida a un feto es matar a un ser humano. Dios es el Dios de la vida, y Satanás, al rechazar a Dios, está a favor de la muerte. Donde hay muerte, allí está su acción. El pecado está a tu puerta como el demonio en acecho. Este se esfuerza en conquistarte, pero tú debes dominarlo. GN 4,6. La muerte ha entrado en el mundo debido al demonio, que convenció al hombre de traicionar el proyecto de Dios. Este concepto es fundamental en la enseñanza cristiana: si coméis, moriréis. Cristo vino para vencer la muerte,
De lo contrario, nunca resucitaríamos corporalmente y la separación del alma y del cuerpo sería una cosa no natural. Somos imagen y semejanza de Dios en nuestra totalidad de alma y cuerpo. La primera victoria de Cristo es sobre la muerte. La segunda es sobre la disolución de la carne. La tercera victoria es la reapertura de las puertas del paraíso, que habían sido guardadas por ángeles tras la expulsión del jardín del Edén. Cristo resucita de entre los muertos, baja a los infiernos y nos devuelve la esperanza del paraíso, entregando sus llaves a Pedro. Ya no hay ángeles como guardianes, sino un hombre a la puerta para recibirnos. Esto es un inmenso signo de disponibilidad y un camino abierto para la salvación. Una extrema necesidad de Dios. Es lógico que el diablo haga todo lo posible para interferir en aquello que representa su derrota. Dios nos ha creado para la vida eterna, mientras que el diablo ha traído la muerte. Cristo ha triunfado sobre la muerte, y si apartamos a Dios de nuestra vida, nuestro destino será el diablo, la perdición y el infierno, es decir, la separación definitiva de Dios y, por ende, la muerte. En contraste, si acogemos a Dios en nuestra vida, como lo hizo María en su seno, nuestro destino está en la eternidad del gozo. Orígenes explicaba, la vida es una batalla en la cual combaten los soldados de Satanás y los soldados de Dios. Más tarde, Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, expresaría un concepto similar al señalar la necesidad de escoger entre las dos banderas. Este es un razonamiento elemental, pero parece que el hombre está constantemente en busca de caminos que lo lleven hacia la muerte. Dos epitafios de la bellísima antología de Spoon River representan de manera impactante el deseo humano de explotación y muerte, aunque en diferentes niveles de perversidad. En la lápida de John Birch se lee, yo era procurador de la compañía de seguros que protegía a los propietarios de la mina. Tramaba con el juez, el tribunal y las altas cortes para pisotear el derecho de los infortunados, de las viudas y de los huérfanos. La Asociación de Abogados cantó alabanzas en un elaborado discurso. Y los homenajes fueron muchos, pero ahora, después de mi muerte, a la hora de rendir cuentas, los ratones me devoraron el corazón y una serpiente ha hecho su nido en mi cráneo. Este epitafio refleja una carrera desenfrenada e inútil hacia el poder y el dinero. De manera similar, la perversidad diabólica del difunto Robert Edelson se manifiesta en su epitafio, yo crecí espiritualmente alimentándome de las almas de la gente. Si veía un alma fuerte, le hería su orgullo y devoraba su fuerza. Cada vez que podía ampliar mi poder destruyendo la ambición, lo hacía y así facilitaba la mía. El triunfo sobre las demás almas, solo para afirmar mi superioridad, era para mí un gozo, el fino placer de la gimnasia del alma. Devorando almas debí vivir eternamente. Pero después, una nefritis. Este epitafio muestra una vida marcada por la explotación y la maldad sin límites. La historia está llena de efectos mortales causados por el demonio. Cuando se alcanzan excesos de perfidia y maldad que no se pueden explicar con la lógica normal de los sentimientos humanos, es evidente la influencia de una fuerza extrahumana. Ejemplos de esto incluyen el Holocausto, las purgas estalinistas, la trata de esclavos, y los casos de madres que matan a sus hijos y padres que exterminan a su familia antes de suicidarse. También hay muchos episodios anteriores al cristianismo que no se pueden entender sin considerar la influencia de un ser que Pablo VI describió como perverso y pervertidor, y que trabajó para que sucedieran tales atrocidades. Consideremos la trata de esclavos, una de las páginas más negras de la humanidad, en la cual incluso personajes importantes participaron en diferentes épocas. El pueblo africano fue desmembrado y explotado por las grandes naciones occidentales, el mundo árabe y el turco. Pero no solo en África, muchos pueblos asiáticos también conocieron la deportación como esclavos.
Desde esta perspectiva, el papel de una gran santa de nuestro tiempo, Josefina Bakhita, resulta particularmente relevante. Tuve la fortuna de conocerla cuando era niño, cuando vino a contar su historia a mi escuela. Desde aquel día, su recuerdo quedó grabado en mí. Bakhita, originaria del Sudán, fue raptada por traficantes árabes siendo niña y vendida a un general turco. Desde entonces, sufrió abusos y violencias hasta que el cónsul italiano en Sudán decidió rescatarla y llevarla a Italia, confiándola a un amigo suyo en Véneto. Allí, Bakhita conoció a Cristo, manifestó su firme voluntad de seguirlo, se hizo hermana canosiana y transformó el odio y las violencias sufridas en una fuente inagotable de amor. Perdona a todos, incluidos sus raptores y aquellos que la habían maltratado bárbaramente, quisiera abrazarlos, besarlos y agradecerles porque sin ellos jamás habría podido conocer a Jesucristo. Gracias a esta disposición hacia Jesús, una esclava africana sin educación formal se convirtió en una fuente inagotable de amor para millones de personas en todo el mundo, sin distinción de razas, culturas ni religión. Bakhita es un ejemplo de santidad que sirve de puente entre el mundo musulmán y el África negra, demostrando que el odio y el abuso se vencen con el amor y la muerte con el gozo de vivir. Inspirada por Dios, como ella misma afirmó siempre, recorrió el único camino para vencer a Satanás y al mal que nos asedia en nuestra vida terrena. Es el milagro que encontramos en la narración de Domingo: si confiamos en el Señor, el mal se transforma en bien. Aquel que quiere la muerte. Un día, al salir de la celda, San Francisco, en fervor de espíritu y dirigiéndose a una roca situada a gran altura sobre un horrible precipicio para ponerse en oración, se encontró de pronto con el demonio. Este, acompañado de un gran estrépito y con un aspecto terrible, lo golpeó y empujó para hacerlo caer en el precipicio. San Francisco, viendo que no tenía escapatoria posible y no pudiendo soportar la feroz prueba del demonio, se adhirió a la roca con las manos, la cara y todo el cuerpo, encomendándose a Dios y buscando a tientas algo en lo que agarrarse. Pero Dios, que nunca permite que sus siervos sean tentados más allá de sus posibilidades, hizo que en ese momento la roca se adaptara a la forma del cuerpo de San Francisco. La roca, como si fuera cera líquida, quedó impresa con la huella de su cara y sus manos. Así, con la ayuda de Dios, San Francisco pudo liberarse del demonio. Son muchas las experiencias de los hombres de Dios expuestos por el demonio frente a la muerte. Alguno de ellos fue duramente probado incluso con la tentación del suicidio. Me viene a la memoria el caso del siervo de Dios Padre Semeria, cuando era capellán militar en el frente en la Primera Guerra Mundial. Después de los primeros meses de combates, impresionado por la sangre y por la ferocidad humana, marcado por una paralela vivencia de persecución en su contra por parte de ciertos ambientes eclesiásticos, se derrumba física y psicológicamente bajo el peso de un sentimiento de inutilidad y de un cierto sentido de culpa por sus antiguas posiciones patrióticas e intervencionistas. Un recorrido similar al de muchos sacerdotes italianos de la época, entre los que se recuerda con especial cariño al padre Primo Masolari. Devastado por la depresión, Semeria fue socorrido por amigos y llevado a Suiza para recibir tratamiento. Allí experimentó un verdadero Getsemaní, el horror por la sangre derramada, el peso de sus culpas, la fe que vacila y al mismo tiempo le da la fuerza para seguir adelante. Temiendo actos desconsiderados, se le retiró de inmediato la pistola de dotación. Semeria contó que sufrió varias veces la tentación del suicidio y pasó noches enteras vagando por las vías del tren, esperando ser arrollado. Sin embargo, con la ayuda de sus amigos y la oración, la gracia divina volvió a iluminar su fe. El Semeria que salió de Suiza era un hombre nuevo, totalmente entregado a Dios y a las necesidades del prójimo, plenamente encarrilado en el camino de la cruz y la santidad.
El diablo es el que desea la muerte, quien ha construido para sí y sus seguidores un reino de muerte. No es casual que las sectas satánicas practiquen sacrificios humanos para rendir homenaje a Satanás, certificando así la unión con el de sus adeptos. De manera similar, las misas negras celebradas sobre el cuerpo de una mujer humillada sexualmente evidencian el desprecio por la vida y su concepción. El demonio busca la muerte como la destrucción final de la vida, con el objetivo de lograr la condenación eterna. Entre las grandes obras del diablo se encuentran las guerras. El diablo fomenta las guerras, así como la cultura de la muerte que conduce al aborto y la eutanasia, y la cultura de la no vida que lleva a un número creciente de parejas a optar por no tener hijos. También están los asesinos, que eligen la profesión de dar muerte, los terroristas y kamikazes que utilizan la muerte como herramienta de lucha religiosa, ideológica o política. La destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York, como señala el padre Amort con horror, debe interpretarse como una gran obra del diablo. Para él, es una manifestación de poder, no porque el mal le otorgue poder, sino porque el mal y la muerte son la expresión de su oposición a Dios. La muerte es la manifestación de su identidad como negador de la vida, su odio hacia todo lo que es amor y criatura. Odia a Dios hasta el punto de odiarse a sí mismo, y esta característica terrible se derrama sobre todos los que lo siguen. Su voluntad de destrucción se ejerce constantemente en la vida diaria, mediante el esfuerzo por destruir familias, sociedades y naciones. ¿Cuántos pueblos y comunidades de creyentes son constantemente amenazados de genocidio? ¿Cuántos son forzados a huir de sus tierras? Recordamos las masacres en Ruanda y Sudán, las represiones en el Tíbet y en la ex Unión Soviética, los repetidos ataques al pueblo kurdo y las persecuciones y asesinatos de cristianos en África y Asia. Solo para mencionar algunos ejemplos recientes, porque si miramos hacia atrás en los años y siglos, la lista sería interminable. Donde hay asesinato y exterminio, siempre está presente la acción del diablo. Las guerras son suscitadas e inspiradas por él, y hasta los maleficios suelen estar marcados por esta perversa búsqueda de la muerte. Un médico me contó una historia ilustrativa. Se levantó la pernera de los pantalones para mostrarme sus piernas, cubiertas de numerosas cicatrices por intervenciones quirúrgicas. Relató que su padre, originario de Calabria, decidió estudiar derecho en lugar de hacerse sacerdote, a pesar de los deseos de su madre. El abogado se mudó, se casó, tuvo varios hijos y alcanzó éxito profesional, pero la tensión con su madre persiste. Un día, en un intento de reconciliación, el abogado envió a su madre una foto de su hijo menor, un niño de 8 años, con la esperanza de que la ternura de la imagen pudiera suavizar su actitud. La respuesta de la madre fue devastadora: que las piernas de este niño sufran para siempre con enfermedades. Si vuelves a Calabria, morirás en el lecho en que naciste. El niño creció con problemas en las piernas, requiriendo múltiples intervenciones quirúrgicas. Tras la muerte de la madre, el abogado, recordando la maldición, evitó asistir al funeral. Años después, murió su gran amigo de infancia y, por invitación de la esposa del amigo, el abogado decidió regresar a Calabria. Aunque su intención no era visitar la casa de sus padres, sufrió un desvanecimiento grave al llegar y murió esa noche en el lecho en que había nacido. Esta historia ilustra cómo los maleficios pueden tener efectos persistentes incluso después de la muerte del malhechor, y confirma que el diablo siempre busca la muerte, tanto del alma como del cuerpo, si no ambas. En esta narración, el padre Gabriele Amort nos ha guiado a través de la profunda batalla espiritual entre la vida y la muerte, revelando cómo el diablo busca la destrucción y cómo Cristo ofrece la salvación y la esperanza eterna. Nos ha mostrado que el mal se manifiesta en muchos aspectos de nuestra realidad, desde la violencia y el sufrimiento hasta la influencia negativa en nuestras vidas.
pero también ha subrayado el poder redentor de la fe en Dios para transformar y vencer el mal. Si esta narración te ha tocado y te ha hecho reflexionar sobre la fuerza de la fe, te invitamos a suscribirte a Cristopedia y darle like al video para seguir explorando temas profundos y edificantes. Que Dios te bendiga.